suscríbete a nuestro canal de YouTube. Haces clic en suscribirse y activa la campanita. Así, cada vez que nosotros subimos un nuevo informe, vos te enterás. Hola a todos. Bueno, hoy para mí es un gusto poder estar charlando con el señor Alejandro Estramazaguas. Muchos de ustedes ya lo conocen porque ha estado en 2 oportunidades en nuestra casa. Alejandro es periodista de investigación de uno de los periódicos más importantes de España, un periódico que ha crecido mucho en estos últimos 10 años, que es OK Diario. Y si hay alguien que sabe del conflicto de Bolivia, de los casos de pedofilia de Evo Morales, por ejemplo, las investigaciones más importantes la hizo este señor que tengo a mi lado, Alejandro Estramazaguas. Hoy vamos a hablar de lo que está pasando con la expresidente Áñez en Bolivia. Alejandro, desde Madrid, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Presto? ¿Cómo estás? Gracias a ti siempre por invitarme. No, por favor, como bien le decía al público, vos sos uno de los periodistas, a pesar de que estás en España, que sos español, has estado mucho tiempo en Bolivia, y sos uno de los trabajadores de prensa, digamos, que más investigó a fondo el conflicto Bolivia, el conflicto con el MAS, Áñez. Y yo quiero empezar con una pregunta que quizás para muchos de los que están del otro lado es una pregunta básica. ¿Lo de Bolivia fue un levantamiento social o un golpe de Estado contra Evo? Pues mira, casi ni una cosa ni la otra. Lo que fue un megafraude electoral que organizó y que llevó a cabo el Movimiento al Socialismo, es decir, el partido de Evo Morales, en octubre del año 2019, ¿no? Los bolivianos se dieron cuenta de que, en fin, no coincidía lo que quería la gente con lo que salió en las urnas, y no solo eso, sino que fueron tan descarados que para falsear los votos, pues en fin, cortaron la luz en varias ocasiones en todo el país y tuvieron que hacer varios reencuentros, ¿no? Claro, cuando la gente salió a las calles exigiendo no ya la repetición de las elecciones, sino expulsar al tirano Evo Morales del país, pues bueno, Evo Morales la verdad es que se asustó mucho después de un parón de más de 20 días y acabó huyendo, primero a México y luego a Argentina, a Buenos Aires. Entonces, lo que ocurrió en Bolivia fue un megafraude electoral. Bien, entonces me das pie para hacerte otra pregunta. No es que se juntaron los sectores de poder, el neoliberalismo y todo, y lo derrocaron a Evo. Evo se va por la presión social ante un fraude electoral. Exactamente, exactamente. En vez de renunciar y asumir su responsabilidad por haber falseado las elecciones y además de manera descarada, pues coge y huye fuera de Bolivia, ¿no? Hasta hace unos meses que regresa al país. Entonces ahora, desde que regresó, su misión es instalar la idea de que en Bolivia lo que le ocurrió fue un golpe de Estado. Y ese es su objetivo. Yo estoy convencido que detrás de todo lo que está ocurriendo a día de hoy en Bolivia está Evo Morales, un siniestro plan orquestado por Evo Morales que tiene un único objetivo, que es volver a ser presidente de Bolivia prácticamente por la fuerza. Y te preguntarás, bueno, quizás está siendo demasiado descabellada tu idea. No te creas, porque si cuaja la idea del golpe de Estado, Luis Arce, que se lleva bastante mal con Evo Morales, hay una mala relación de manera mutua, pues posiblemente Luis Arce tendría que acabar renunciando porque está bastante mal de salud. Bastante mal de salud, que esto ya lo podemos hablar en otra ocasión, y bueno, y las leyes bolivianas, la Constitución boliviana le daría el poder nuevamente a Evo Morales, que insisto, ese es su objetivo número 1. Sí. Luego vamos a entrar en la relación con Luis Arce y Evo Morales, porque es un tema interesante también eso, Alejandro. A ver, hay mucha gente del otro lado que no sabe cómo corno, cómo carajos, como decimos aquí en Argentina, cae Áñez al gobierno, al poder. Y es muy simple, a ver si vos lo podés explicar mejor. Y te lo pregunto, Áñez toma el mando simplemente porque era la siguiente en la lista, porque el que estaba arriba de ella no quiso
hacerse cargo del poder. ¿Es así? Exacto, Evo Morales acaba renunciando y huyendo del país como consecuencia de la gran presión social, y lo que dice la Constitución de Bolivia es que, bueno, hay un orden sucesorio si el presidente renuncia para que otra persona se haga con la presidencia de la República, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que después de Evo Morales estaba su vicepresidente, que también había renunciado y también se había ido. Después estaba el presidente de la Cámara de Diputados, que también había renunciado y se había ido. Y después estaba la presidenta del Senado, que no quiso asumir la jefatura del Estado, ¿no? Es por eso que pasó a la segunda vicepresidencia del Senado, que la ocupaba Yanine Áñez, y fue por lo que asumió de manera constitucional y transitoria la presidencia del país. ¿Crees que a Áñez la usaron un sector de la política como chivo expiatorio? Bueno, puede ser, pero yo lo de Áñez siempre lo interpreté, independientemente de juzgar qué es lo que ha hecho durante el año que ha sido presidente, independientemente de eso, yo no ya como un gesto de valentía, sino como su obligación, ¿no? Porque la Constitución del país le obligaba a asumir la presidencia, ¿no? Sí que es cierto que ella, asumió con el apoyo de gran parte de la oposición a Evo Morales, que está muy fragmentada. Bueno, pues durante ese momento clave de la historia de Bolivia se unieron para apoyarla, ¿no? Sin ningún pero. Y bueno, tanto como lo que tú dices, no lo sé, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que era su obligación asumir la presidencia del país. Todas las democracias de Latinoamérica y del mundo la reconocieron como presidenta legítima, y lamentablemente los únicos que la repudiaron pues fueron los amigos y colaboradores del delincuente Evo Morales. Tengo entendido, Alejandro, que en Bolivia un expresidente goza de fuero legal y que sus actos solamente pueden ser juzgados por el Parlamento. Pero esto no ocurrió con Áñez. ¿Es así? Por supuesto, es tal y como tú lo dices, lo que no solo confirma la teoría de que, lo descabellado y lo ilegal que está siendo el trato que le están dando, ¿no? Que es que la han detenido de manera ilegal, ahora mismo está en la cárcel, y están violando todos sus derechos humanos. Pero, ¿sabes? Yo lo que me pregunto es, no ya lo que tú te preguntas, que es lo normal, y es, bueno, ¿por qué si la Constitución dice que se tiene que hacer así, no se hace? A ellos les da igual, o sea, la Constitución no la cumplen. O sea, Evo Morales, yo recuerdo que la reformó para luego incumplirla, es decir, en esto pues es más de lo mismo, ¿no? Pero yo lo que me pregunto es dónde están los tribunales de derechos humanos, la CIDH, para defender, no ya para defender, sino para investigar todo esto y contarle al mundo las atrocidades que se están haciendo en Bolivia con esta señora, ¿no? Ha sido ilegalmente encarcelada, acusada de un golpe de Estado, que, si quieres te cuento de dónde ha venido esa idea de lo del golpe de Estado. ¿De dónde viene la idea esa? Bueno, vamos a ver, esto lo instala Evo Morales, ¿no? Porque gracias a él, con esa idea, él consigue convulsionar el país como lo está consiguiendo, pero esto, mira, viene de una manera muy sencilla. Justo cuando el movimiento del socialismo vuelve al poder en Bolivia, usan Luis Arce a una pobre diputada del MAS llamada Lidia Patti, para que acuda a la Fiscalía y denuncie no solo a Áñez, sino a todos sus ministros por golpe de Estado, ¿vale? Y qué casualidad, la Fiscalía toma en serio esa denuncia y decide que prospere y se pone a investigar a Áñez y a todos sus ministros, ¿no? Y es por lo que detienen a sus ministros y a Áñez, y a día de hoy Áñez está en la cárcel. Es decir, ha sido esta mujer la que ha propiciado toda esta situación. Pero insisto, a ella sí que la usan, ¿no? Te cuento una pequeña anécdota. Yo cuando estuve en el segundo viaje a Bolivia, cuando fui a investigar los casos de pedofilia de Evo Morales, esta mujer estaba siendo arrinconada por su propio partido, porque esta mujer es indígena originaria y va con la ropa indígena originaria y, y ella se sentía arrinconada, despreciada dentro de su propio partido. Y contacta conmigo y pide tener una reunión conmigo. Y entonces me dice que no tiene ningún problema en que le haga una entrevista grabándolo, y de hecho lo hice, y en esa entrevista ella dice que, que aguanta en el partido poco menos que porque tiene que comer y tiene que cobrar, pero que son unos racistas, que la maltratan y que ella está completamente en contra de la pedofilia y de tal. Vuelve el movimiento socialismo al poder y ella cambia directamente el discurso. Alejandro, vamos a ver un extracto de esa entrevista. ¿El movimiento al socialismo condena la pedofilia o hay gente que es un poco más laxa? Y como yo, más que todo, como yo soy parte del movimiento al socialismo,
tiene que investigarse, la justicia tiene que investigar. Nosotros no podemos decir, digamos, es mentira o es verdad. Es para eso es la justicia tiene que juzgar. Como autoridades nacionales debemos velar de todos, no debemos velar un parte, otra parte, seguimos protegiendo, ¿no? Nosotros, nuestra intuición es, digamos, proteger a todo nuestro país, que no ocurra esas cosas, que tienen que ser investigadas. Más bien nosotros podemos exigir para sus aclaraciones la justicia, que agilice esas denuncias, si existe todo eso, tiene que Ahí lo estábamos viendo, es impresionante, ¿no? Cómo se va desquebrajando todo el relato populista. Claro, y entonces vemos cómo esta señora, como acabamos de ver, hace poquitos meses opinaba esto y ahora, pues en fin, la están usando para llevar a la fiscalía a todo el anterior gobierno y ya está, y encarcelarlo, ¿no? Entonces yo lo que me pregunto es si han pagado a esta mujer. Habrá que hacerle un seguimiento, ¿no? Y ver si sus cuentas bancarias suben o si de repente aparece un ingente patrimonio inmobiliario a su nombre, ¿no? Pero en fin, un poco para que veas de dónde viene toda esta historia, ¿no? Que lo han orquestado de una manera además muy cutre, pero descarada también. Claro. La impunidad que manejan, ¿no? La impunidad que manejan. Alejandro, ¿cuáles son los 4 procesos de juicios de responsabilidad contra la expresidente constitucional? ¿Cómo? ¿A qué te refieres exactamente? Los procesos que tendría que tener este juicio, ¿cómo se los tendría que ir llevando? Bueno, vamos a ver, pues en primer lugar tendrían que llevarla a la Asamblea Legislativa y allí, de alguna manera, que haya una mayoría para que la juzguen por unos determinados delitos. Fíjate qué incoherencia. Es decir, es el partido que está en el gobierno, porque es el que tiene mayoría en la Asamblea, el que decide y el que poco menos que ordena a la justicia por qué delitos se tiene que investigar a una persona. Y si eso sale como mayoría absoluta, pues nada, pues a esta mujer la tendrán que juzgar por los delitos que ellos consideren. No solo la están acusando de golpe de Estado, sino que el propio ministro de Justicia también ha dicho que la van a condenar a 30 años por delitos de sedición y terrorismo. O sea, fíjate, ¿no? Es lo que te decía. Bueno, justamente esa era mi próxima pregunta. El ministro de Justicia quiere 30 años para Áñez. Es una locura. Es una locura. Bueno, como si fuera una auténtica terrorista, ¿no? Yo lo que siempre me he preguntado es, bueno, esta mujer, desde el momento en el que, en fin, ganó el movimiento del socialismo las elecciones, a diferencia de otros ministros que han salido del país, oye, esa salida es respetable, incluso llegado un momento hasta yo animaría a esa gente a que saliera al país. En fin, la muestra de que ella no tenía absolutamente nada que ocultar es que se quedó en el país, ¿no? Pero mira, todo esto coincide casualmente con unas elecciones subnacionales que hubo en Bolivia. Ella se presentó para ser presidenta del departamento del Beni, que bueno, que es una región de Bolivia, que es de donde ella es. En fin, sacó muy buenos resultados, no ganó, pues sacó muy buenos resultados, había altas posibilidades de que ella fuera la próxima gobernadora y casualmente todo esto coincide, lo de la detención, lo de la orden de aprehensión. La quieren eliminar políticamente, se la quieren sacar de encima. Exacto, yo lo que me pregunto es, ¿tanto miedo tienen a que ahora gobierne un trozo de Bolivia? Y en segundo lugar, ¿tanto sabe esta mujer para que la tengan tanto miedo como para tenerla que encarcelar y además de esta manera sin respetar absolutamente nada, ¿no? Pero a mí, de verdad, lo que más me llama la atención es cómo no ha habido un escándalo internacional que países serios, con democracias asentadas, no ya hayan criticado esto, que sería lo mínimo, ¿no? Como por ejemplo ha hecho Brasil, lo leí, creo recordar ayer, en la prensa brasileña, sino que un poco menos que pongan un ultimátum y ofrezcan algún tipo de salvoconducto a esta mujer, ¿no? Porque me parece, en fin, una aberración, insisto, sin entrar a valorar las cosas buenas o malas que haya podido hacer durante el año. Y más allá de eso, acá estamos hablando de una cuestión legal. Exacto. Bien. Hace días, es más, si no me equivoco, en el día de ayer, Janine se descompuso en la cárcel de Obrajes. En un comienzo los carceleros no le creían, o quizás tenían la orden de no actuar. Lo cierto es que demoraron varias horas en revisarla a esta mujer y recién hoy, hace pocas horas, aceptaron enviarla a un hospital para ser atendida por médicos. A ver,
esto es inconstitucional. Y los organismos internacionales están mirando para otro lado. Exacto, y además es que fíjate, mira, ayer mismo cuando sufrió la subida de presión, el propio gobierno a través de un portavoz dijo en un comunicado que bueno, que esta señora estaba perfectamente en la cárcel, ¿no? Fíjate que perfectamente estaba, que la tuvieron que sedar y ahora reconocen que la tienen que llevar a un hospital, ¿no? Pero independientemente de eso, ella también había anunciado, yo creo que de manera errónea, ¿no? Pero bueno, es respetable que anuncie que comenzaba una huelga de hambre, ¿no? Bueno, de eso te iba a preguntar. ¿Vos qué opinas de eso? Bueno, hombre, es respetable, o sea, yo no me meto en la decisión que ella ha podido tomar, pero en fin, creo que no tiene mucho sentido en un país como Bolivia, ¿no? Porque son capaces de dejarla morir. O sea, y ¿vos luego crees decir que murió por su que propia eso culpa? podría acabar mal? Yo, que muy mal, muy mal, muy mal. O sea, mira, por ponerte un ejemplo, a día de hoy está encarcelado desde hace meses el que fue director general de Migración en el gobierno de Yanine Áñez, Marcel Rivas, y se inventaron un caso, porque no encontraron nada sobre él, y lleva encarcelado de manera ilegal en la cárcel de San Pedro de la Paz, inició una huelga de hambre y poco menos que se alegraron y celebraron que anunciaran, porque claro, así si fallece, en fin, culpa suya que inició una huelga de hambre, ¿no? Por lo tanto, en fin, sí que es preocupante. Vos sabés que antes de la detención de Áñez, Evo Morales pasó unos días aquí en Argentina, específicamente cenó y se quedó a dormir en la Quinta de Olivos, que es donde está el presidente de la República, o el señor que es el presidente de la República aquí en Argentina, Alberto Fernández. ¿Tendrá relación? Digo, vos hiciste una excelente investigación de los casos de pedofilia de Evo Morales y cómo el gobierno argentino lo apañó. Y no solo eso, aquí en Argentina Evo Morales se había quedado con su víctima, porque no le puedo decir su pareja, porque no es su pareja, era una criaturita que el tipo la abusó sexualmente, la jovencita. Así es. Vamos a ver, Evo Morales yo creo que se va a Argentina ahora creo que recordar que fue hace un par de semanas, o una semana, o 10 días, por una cuestión muy sencilla, para quitarse de en medio físicamente, pero en fin, eso lo que hace es confirmar aún más la teoría de que él es el cerebro de todo esto, y creía que yéndose de Bolivia y pasando unos días en Argentina, pues la gente, en fin, se iba a olvidar poco menos de que él había sido el que había diseñado todo este plan, ¿no? Efectivamente, lo más triste del gobierno de Argentina no es solo que le sigan dando cobertura, sino que se la dieran en su día, cuando López Obrador, primero íntimo amigo de Evo Morales, luego le acabó pegando la patada en el culo, porque, en fin, Evo Morales estaba avergonzando a México en el mundo entero. Bueno, hubo manifestaciones multitudinarias en México pidiendo que se vaya. Exacto. Entonces, en Argentina no solo le recogen, sino que encima, con el silencio cómplice, amparan que esté viviendo con una niña de 19 años con la que, según la Policía de Bolivia, tal y como publicamos en OK Diario, llevaba manteniendo una relación sentimental desde que tenían 14. Nosotros, acuérdate, ya lo hablamos en su día en una entrevista que me hiciste, publicamos las conversaciones de WhatsApp entre Evo Morales y esta niña, donde se veía claramente que en fin, que eran algo más que conocidos y en fin, y no solo eso, sino que además en esas conversaciones queda registrado que esa niña viajó en varias ocasiones a Argentina y que Evo Morales la recibió, no solo la recibió, sino que la puso una cama para que durmiera con él en un palacete de la calle Conesa, allí en Buenos Aires, ¿no? Que era lo que estaba usando. En fin, una aberración tras aberración. Alejandro, el MAS, como vos los conocés al MAS, ¿vos creés que van a seguir persiguiendo a más políticos opositores, a más militares que se rebelen ante el autoritarismo del MAS, utilizando como excusa este supuesto golpe de Estado? Pues mira, yo creo que sí, en ese sentido soy pesimista. Yo creo que han dejado pasar un tiempo desde que asumieron la presidencia del país, pues para disimular más que nada, y ahora están, pues en fin, actuando como si no hubieran mañana, ¿no? Al no ser que la presión internacional sea tal que no solo tengan que cesar en esa persecución, sino que tengan que liberar a toda la gente a la que están deteniendo de manera ilegal. Si esa presión internacional no existe,
créeme presto que esto va a ir a más y además, pues en fin, de una manera, o sea, mira, es que para que te hagas a la idea, mira, ahora están queriendo meter en la cárcel al que ha sido elegido de manera mayoritaria alcalde de la ciudad de La Paz, que se llama Negro Arias, porque fue ministro del gobierno de Yanine Áñez. Y qué casualidad, cuando hay elecciones y gana con mayoría súper absoluta, es cuando le inician procesos para quererle meter en la cárcel. Si este hombre es un presunto corrupto, según ustedes, ¿por qué no lo han hecho antes? Porque se esperan a que sea el ganador de las elecciones. En fin. Hablando de organismos internacionales, la ONU recientemente se proclamó contra las decisiones del gobierno de Luis Arce, las decisiones de detención. ¿Vos creés que esto puede cambiar algo o no les mueve la aguja, como se dice, al gobierno de Bolivia que la ONU se proclame en contra de todas estas cuestiones? Mientras no haya más instituciones de peso, como por ejemplo la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no. ¿Qué es lo que ocurre? Que la CIDH, en fin, solo protege a los políticos o a los empresarios o a la gente de la sociedad civil que es de izquierdas, misteriosamente, ¿sabes? Y de una manera además muy penosa. Pero a mí esto no me extraña, o sea, no me extraña que, bueno, celebro que la ONU se haya pronunciado, ¿no? Pero que haya otras grandes instituciones que no se pronuncian, porque cuando publicamos los casos de pedofilia de Evo Morales, es decir, y por resumirte solo dos, que fueron los que más investigué y destapé, cuando embaraza a una niña de 14 años y tiene una hija con él, y después se echa a una novia de 19 años y se la lleva a Argentina y nadie dice nada, ninguna defensora de la mujer, ninguna defensora de la niñez, ningún tribunal de derechos humanos. Entonces, vamos a esperar algo verdaderamente que se pronuncien sobre la persecución política que está ocurriendo en Bolivia? No tengo ninguna esperanza, ¿no? Al inicio de esta entrevista, vos me tiraste un dato que realmente me impresionó, que fue Luis Arce está muy mal de salud y lo que va a intentar hacer Evo Morales es hacer que Arce dé un paso al costado y él retomar la presidencia de Bolivia. ¿Podrías detallar más? Sí, por supuesto. Mira, en el último gobierno de Evo Morales, Luis Arce era ministro de Economía. Bueno, él fue ministro durante mucho más tiempo, pero bueno, me refiero, la última etapa fue ministro de Economía. Y bueno, enfermó, le entró un cáncer y tuvo que renunciar. Y se fue a una de las clínicas privadas más caras de Brasil, como buen socialista, como buen izquierdista, en vez de ir a un hospital público para tratarse, ¿no? de esa terrible enfermedad. Como digo, le obligó a renunciar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que este hombre, pues, en fin, no se recupera del todo, pero se recupera y es por eso por lo que decide optar a ser presidente de Bolivia una vez Evo Morales huyó, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que de un tiempo a esta parte, desde hace 2-3 semanas al día de hoy, la agenda pública de Luis Arce, sus apariciones públicas han disminuido de una manera brutal y esto me cuentan que puede deberse a que la enfermedad le ha vuelto. Me dicen que al menos en 2 ocasiones en los últimos 10 días ha tenido que viajar nuevamente a Brasil y, en fin, yo no deseo que le pase nada por una enfermedad, ¿no? Pero si empeora, pues lógicamente tendría que renunciar y una vez haya cuajado la idea del golpe de Estado, si Luis Arce renuncia, claramente no habría que repetir las elecciones y recaería en el anterior presidente legítimo para ellos, que sería Evo Morales. Y entonces ya prepárate para la persecución política. Bueno, pero ahí hay un tema, Alejandro, ¿cómo crees vos? Porque estuviste mucho tiempo viviendo en Bolivia, o sea, conocés de idiosincrasia de un gran sector de la sociedad. ¿Cómo crees que puede responder el pueblo, que ya respondió ante el fraude de Evo, con Evo nuevamente ya en la cúpula del poder? Pues vamos a ver, si con la situación que está viendo ahora de nuevamente persecución y de ejercer plenamente la peor de las tiranías y dictaduras, ya están nuevamente saliendo a la calle, y lo leí esta mañana en el editorial del Washington Post, que decía literalmente, Bolivia está al borde de una guerra civil. A día de hoy, imagínate si Evo Morales vuelve a ser presidente de Bolivia, ¿qué es lo siguiente a una guerra civil? No me lo quiero ni preguntar, pero vamos, sería
terrible, terrible. Vamos a ver un pequeño fragmento de un video de cómo la gente se manifestaba contra la detención de Áñez. Miles de personas se han echado a las calles en distintas ciudades de Bolivia para protestar contra la detención de la expresidenta interina Yanine Áñez, que pasará al menos 4 meses en prisión provisional, acusada de sedición, terrorismo y conspiración. Hubo marchas multitudinarias en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Los manifestantes acusan al gobierno izquierdista de Luis Arce de inventarse cargos y utilizar la justicia con fines políticos. Bueno, ahí veíamos las imágenes. Bueno, para ir cerrando, Alejandro, vos en estos momentos estás en España y más allá de haber estado mucho tiempo en Bolivia recorriendo gran parte de América, sobre todo América del Sur, tenés la mirada también del europeo, del español. ¿Cómo ves a América Latina con estas cuestiones, ¿no? Con la locura en Bolivia, con un gobierno debilitado en Argentina, con estallidos sociales cada 2 por 3. ¿Cómo ves todo esto? Pues mira, en primer lugar, con gran pena, con mucha lástima, y te lo voy a dar en 2 titulares. Primero, empezando por Bolivia. Yo recuerdo cuando estaba en el segundo viaje que hice a Bolivia, el primero fue de 3 meses y el segundo de 1 mes. Sí. Pero bueno, como tú bien dices, llegué a conocer muy bien todo el país, no solo porque me lo recorrí prácticamente entero de punta a punta, sino porque yo estaba todo el día en la calle, entonces me relacionaba continuamente con la gente, ¿no? Yo preguntaba, ¿no? Y decía, bueno, ¿y qué pasaría si cuando haya elecciones vuelve otra vez el movimiento del socialismo al poder? Me respondían que Bolivia se convertirá en Venezuela, en lo que a día de hoy es Venezuela. Y lastimosamente lleva ese camino. Mira, yo no sé si tú conocerás Venezuela en su buena etapa, por decirlo de alguna manera, pero yo tengo un montón de amigos conocidos y compañeros periodistas que hace años, más de 20 años, viajaban a Venezuela y me hablaban un poco menos de como si fuera un paraíso. Y fíjate lo que es ahora. Pues en Bolivia se va a convertir antes o después en lo mismo. Va a pasar de ser, bueno, un país humilde, pero que poco a poco estaba tratando de recuperarse y de construirse, a que no haya ni papel higiénico en los supermercados. Y sobre Argentina, veo y leo en la prensa las atrocidades del gobierno de Alberto Fernández y de la archicorrupta Kirchner. Yo nunca he entendido cómo esa mujer a día de hoy puede ser vicepresidenta del país. Nosotros tampoco. Nunca. O sea, no te quepa la memoria. Bueno, ¿cómo ha podido llegar a ser presidenta? Nunca lo he entendido. A ver si algún día me lo explicas, ¿no? Cómo hay gente que la puede llegar a votar. Pero, fíjate, me llegué a preocupar cuando nada más llegar a España, después de un viaje largo que he hecho, me dice un buen amigo, a ver cuánto tardamos en que España se convierta en Argentina. Y me dolió por 2 cosas, ¿no? Primero porque, en fin, no me gustaría que mi país se convierta en nada que retroceda en ningún sentido, y luego me hizo pensar y decir, coño, ¿tan mal está Argentina? ¿Tan mal está Argentina? Entonces, en fin, horroroso. Pero bueno, quiero tener la esperanza de que antes o después algunos países de Latinoamérica, como Argentina o Bolivia, quiero pensar que se van a salvar de la tiranía y de la dictadura pura y dura, ¿no? Porque por mucho que aparentemente sea una democracia, tú vives allí que de democracia tiene, en fin, más bien poco. Bien. Con nosotros estuvo el señor Alejandro Estramasaguas. Alejandro, fue un placer esta charla. Espero que se repita dentro de poco la próxima. El placer es mío, Presto. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo. Y a todos los que están del otro lado, la única forma de quitarse a los tiranos es luchando contra los tiranos. La libertad no es un regalo, la libertad se gana. Saludos a todos.